Sí, pues ya pudiéramos comenzar. Ok, ok, yo solo espero que nos digan. Listo, estamos en vivo. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizándonos a través de Facebook, así como las personas que se encuentran presencialmente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta conferencia está dentro de la primera semana de Conciencia Animal, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y pues por distintos grupos de divulgación filosófica, como es el Sabueso de Platón, también por la Consejería Técnica de Filosofía, por la Consejería de Alumnos, etcétera. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con la doctora Jacqueline Alcázar Morales. Ella es licenciada en filosofía con preespecialidad en filosofía de la ciencia, grado con mención honorífica en la UNAM, FES Acatlán, y su tesis Ciencia y Religión entre Fe y la Razón. También es maestra en filosofía en el área de epistemología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis Teleonomía, una forma moderna de teleología. Y también doctora en ciencias con grado con mención honorífica en la Facultad de Medicina de la UNAM, campo de conocimiento en humanidades en salud y el campo disciplinario es en bioética, con la tesis Alcances de la frónesis aristotélica en el debate del respeto de la naturaleza. Y bueno, el tema que nos reúne el día de hoy y el cual nos explicará la doctora a continuación es la ecofrónesis como una práctica pedagógica. Y bueno, yo voy a estar al pendiente de los comentarios, de las preguntas que se hagan y sin nada, la dejo adelante, doctora, con la presentación. Muchísimas gracias por la invitación y voy a compartirles pantalla para poder iniciar. Sí se ve, ¿verdad? Sí, 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 se ve perfecto. Muy bien, como bien lo comentan ahorita, esta pequeña charla o presentación lleva el nombre de la ecofrónesis como una práctica pedagógica. Bueno, quiero empezar con esta breve frase del filósofo Carlos Llano que dice: vale más ponerse la meta de la excelencia y no lograrla que la de la mediocridad y conseguirla. Bueno, ¿por qué esta frase para iniciar esta charla? Bueno, básicamente en las discusiones de ética ambiental o de ética animal, pues buscamos ciertas alternativas o ciertas prácticas de acción que nos lleven a este cuidado y respeto a la naturaleza o a los animales de manera pues muy particular. Sin embargo, muchas veces se podrían cuestionar de utópicas, de que no es posible del todo alcanzar ese cuidado y respeto a la naturaleza debido pues a quizá nuestras características, no quiero ser tan fatalista, pero nuestras características negativas como seres humanos. Sin embargo, yo apunto a que aunque no logremos al 100% ese cuidado y respeto a la naturaleza, a los animales en particular, creo que sí podemos establecer ciertas metas o ciertos objetivos o ese fin final que yo le llamo buen vivir para poder cambiar nuestras acciones que permitan o faciliten de algún modo el cuidado y respeto a la naturaleza o a los animales. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En primer lugar, vamos a tratar un poquito de qué se trata o en qué consiste la crisis ecológica. Posteriormente vamos a ver la diferencia entre bioética y ética ambiental. Después, ecofrónesis y buen vivir. Y el punto número 4 sería la ecofrónesis como una práctica pedagógica. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, me gustaría empezar con este objetivo o el objetivo general, que es explicar la dimensión pedagógica de lo que he llamado ecofrónesis. Bueno, como ustedes sabrán, la crisis ecológica pues ya no es, digamos, algo de lo cual estemos dudando, sino que ya tenemos informes como el informe Planeta Vivo 2020,
las perspectivas Geo6 respecto al medio ambiente, y estas perspectivas son mundiales, donde se reúnen pues ya datos, estadísticas respecto a lo que está ocurriendo a nivel ambiental o ecológico a nivel mundial. Entonces, aquí en la pantalla, en esta diapositiva, ustedes pueden ver algunos de los principales problemas medioambientales, como es la extinción de especies, tanto de animales como de plantas. Muchas veces nos enfocamos desde la ética animal a pensar en la extinción de las especies. Y aquí hay un punto muy importante. Para aquellos que piensan o sostienen que estos procesos son procesos naturales, es decir, las especies son históricas y en algún momento se van a extinguir, o sea, esto sí es cierto. Aquí el punto a distinguir, o lo más relevante, lo más importante, es que tengamos en cuenta que nuestras acciones específicamente económicas, que también se le llama por otro lado antropogénicas, están ocasionando o acelerando este proceso de extinción. Entonces, ante esta perspectiva, por eso desde las éticas ambientales o las éticas animales, pues se busca que cambiemos nuestro modo de ser de alguna manera desde la perspectiva neoaristotélica que yo planteo, pero también desde otras perspectivas, que ampliemos el círculo de la consideración moral para evitar precisamente o para hacernos responsables de nuestras acciones ante la extinción acelerada de estas especies. Aquí simplemente por poner algunos ejemplos, pues pongo la vaquita marina y el ajolote, que son especies endémicas de México y que están en peligro de extinción, ¿no? Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con un tipo de, un dilema, digamos, en ética animal, un tanto distinto, porque bueno, como ustedes saben, la vaquita marina se ubica en las costas del Golfo de Baja California o California, y esta no es que se esté pescando con un objetivo muy particular, sino realmente lo que se quiere pescar pues es a la tatuaba, porque es para consumo humano, ¿no? Pero en las redes, pues se vienen las vaquitas marinas y esta por su capacidad reproductiva, pues no logra, pues ahora sí que tener los miembros suficientes para que la especie pueda sobrevivir. Ese es un caso, ¿no? Pero tenemos el caso del ajolote, que también es una especie endémica de nuestro país, donde pues aquí la complejidad de esta problemática ambiental es diferente. ¿Por qué? Porque hemos contaminado su hábitat natural, es decir, los lagos de Xochimilco, y a su vez hemos introducido algunas otras especies, como es la carpa, y esta se ha colocado, pues, digamos, en la cadena trófica, pues, muy arriba, lo que hace que de alguna manera, pues, el ajolote tampoco pueda sobrevivir. Entonces, tanto la contaminación de los lagos como la introducción de este tipo de, o este otro tipo de especies, pues están provocando el aceleramiento de extinción de esta especie. Solo que aquí hay un elemento diferente, ¿no? Parece ser que nos interesa más proteger o conservar, así entre comillas, a los ajolotes por sus características biológicas o su capacidad regenerativa de sus extremidades o de sus órganos. Y bueno, y por eso la conservamos, ¿no? Y decimos, bueno, ok, a lo mejor su hábitat natural está muy contaminado, pero llevémosla a ciertos laboratorios, peceras enormes, y estudiémosla, y entonces, de alguna manera, pues estamos conservando la especie. Y aquí podremos entrar en este dilema. Como la vaquita marina, al parecer, no tiene ciertas características que son ventajosas para nuestra especie, Homo sapiens, pues entonces, pues ni modo, ¿no? En algún momento se tendrá que extinguir. Y mientras tanto, sigamos intentando o sigamos conservando el ajolote porque, pues bueno, es muy importante para nuestra cultura y además por estas capacidades que tiene para poderlas llevar después al campo de la medicina humana, ¿no? Entonces, bueno, por allí ya tendríamos un dilema que ahorita no nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Pero se los dejo ahí sobre la mesa. Tenemos también la deforestación de los bosques o de las selvas, al menos en nuestro país. Y bueno, y en el mundo en general, para la construcción de centros urbanos, pero también para la agricultura basada en monocultivos, que esto también es todo otro dilema.
también para poder tener ganadería extensiva, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues nos está llevando pues también a dañar nuestros bosques. La erosión de los suelos, derivado de lo que les contaba de los monocultivos y de la agricultura también extensiva. Esto aunado a la contaminación del agua dulce, a la contaminación y acidificación de las aguas de los mares, al cambio climático y bueno, esto por la emisión de los gases de dióxido de carbono que produce el efecto invernadero y entonces sabemos que sí hay un calentamiento del planeta, digamos de manera natural, pero aunado a nuestras actividades, pues esto va generando que se caliente con mayor rapidez y sobrepase los niveles, ¿no? Entonces, esto está ocasionando pues también la aceleración de la extinción de muchas especies que no pueden adaptarse rápidamente a sus ecosistemas con cambios de temperatura, digamos, cambiantes de manera tan rápida. Entonces, como les decía, la crisis ecológica es algo que está sucediendo, tenemos datos científicos, tenemos pues toda una forma para poder mostrar que esto sí está pasando y que no es una mentira, ¿no? Después tenemos que una respuesta a estas problemáticas ambientales desde a lo mejor ciertas perspectivas científicas o desde la ciencia y también desde las humanidades, pues ha sido tanto la bioética como la ética ambiental. Y entonces lo primero que van a hacer estas propuestas es, vamos a cuestionar los intereses humanos. Nos hemos centrado solamente en nuestros intereses a través del valor instrumental o la cosificación de la naturaleza. La vemos, es más, en el lenguaje científico nos encontramos con que no estamos hablando de hábitats naturales como tal, bueno, sí, quizás en cierto lenguaje ecológico sí, pero hablamos de recursos naturales, ¿no? O sea, ya hablar de un recurso es una instrumentalización o una cosificación de esos elementos naturales que se encuentran allí. Entonces, eso por un lado, pero también tenemos que hay un antropocentrismo o el antropocentrismo no solamente es moral, es decir, esta ampliación del círculo de la consideración moral, sino también es epistémico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como especie humana, como Homo sapiens, como seres humanos que somos, pues no podremos de alguna manera dejar de cuestionar o de colocar cierto lenguaje o de pensar en estas problemáticas porque somos seres humanos y así como podemos notar que hemos dañado a la naturaleza, también estamos respondiendo a través de las éticas ambientales o a través de la bioética, pues un cambio de paradigma. Esto pues no nos vamos a poder salir, digamos, de nuestra propia, desde nuestra propia cosmovisión como seres humanos. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de ampliar el círculo de la consideración moral, que ya no solamente pensemos en nuestros intereses como especie, sino también podamos pensar en los intereses que tienen otras formas de vida. En este caso, o para esta charla, pues podremos pensarlo específicamente para con los animales. Y entonces, gracias a eso, han surgido algunas posturas de ética ambiental como es el zoocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo. De los zoocentrismos, que vamos a tener diferentes perspectivas filosóficas, pues también va a surgir lo que se conoce como la ética animal, ¿no? Pero no solamente se queda allí, sino que también se amplía hacia un tipo de biocentrismo donde se amplía ese círculo de la consideración moral y no solo pensemos en los animales, sino también pensemos en otras formas de vida como podrían ser las plantas, es decir, todo aquel organismo en términos científicos o en términos humanistas, todo aquel ser vivo que tenga un genoma, que tenga una vida. Entonces, por allí podríamos nosotros hablar de biocentrismo. Pero también hay otro planteamiento que es el ecocentrismo, donde hay una consideración holística de la naturaleza, ¿no? Donde se va a contemplar a los ecosistemas como objeto de consideración moral. ¿Y qué implicaría esto? Bueno, pues no solamente implica pensar digamos, en cómo considero o no, o si considero o no moralmente a los animales, a las plantas o a todos estos organismos que tienen vida. Y esto es muy cuestionable, ¿no? Porque de allí pues podríamos irnos hacia las bacterias, etcétera, y esto pues implicaría otro tipo de discusión. Sin embargo, aquí
cuando hablamos de ecosistemas, también estaríamos pensando en esa interacción que hay entre los organismos de diferentes especies, ya no solamente los individuos que conforman una especie, sino entre especies, pero además en relación con los factores abióticos, es decir, con el ecosistema. Entonces, desde aquí, pues estamos hablando de un tipo de ecocentrismo donde se amplía toda esta visión. En cambio, por ejemplo, los zoocentrismos que se enfoca a problemáticas muy específicas de animales, pues bueno, nosotros sabemos que hay posturas muy particulares o que comenzaron con este filósofo australiano Peter Singer y el filósofo norteamericano Tom Regan, que pues van a plantear de alguna manera que hay que considerar a los animales ya sea por su capacidad sintiente, porque tienen un sistema nervioso central, o por sus capacidades cognitivas. Pero desde estas dos perspectivas, incluso allí podríamos ver que no todos los animales, es decir, algunos invertebrados, pues, o la mayoría, no van a entrar en esas consideraciones que establecen estos dos filósofos. Por tanto, se piensa en un biocentrismo, en un ecocentrismo. Lo que sí es importante pensar es que las éticas animales nos han ayudado para resolver, más que resolver, para considerar o replantear o pensar algunos dilemas de manera muy particular. Pensemos así como un ejemplo muy general, una chimpancé que se encuentra en un zoológico X, pongámoslo ahorita así, en el que pues está en riesgo, su vida está en riesgo, y entonces desde una perspectiva animalista o de ética animal, pues voy a pensar o voy a reflexionar sobre las posibles rutas de acción para que este animal o esta chimpancé pues tenga, digamos que tenga una mejor vida, ¿no? Entonces por allí vamos a replantearlo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre las éticas animales y las éticas ambientales. Las éticas animales se van a centrar en dilemas muy particulares, casos muy específicos con individuos de una especie. En cambio, las éticas ambientales, que podrían pensarse desde biocentrismos y ecocentrismos, pues van a pensar en, digamos, en la especie de manera muy general. ¿Qué podemos hacer por la especie? Y esto pensando en un problema de cambio climático donde el oso polar se encuentra en peligro de extinción y nos encontramos con un caso particular donde un no está en riesgo, su vida está en riesgo, entonces pues podemos intervenir y decir, bueno, ok, vamos a rescatarlo porque se encuentra en peligro de extinción y para que se encuentre con su madre, etcétera, ¿no? Esa es la posición desde una ética ambiental. Pero ¿qué pasaría si esa especie no se encuentra en peligro de extinción? Muchas de las respuestas han sido, pues dejemos que la naturaleza siga su curso. Y bueno, esto también podría ser muy cuestionable y dilemático si ustedes quieren, pero bueno, lo único que quiero plantearles con estos ejemplos es la diferencia que hay entre las éticas animales y las éticas ambientales. Y bueno, aquí les muestro el círculo de la consideración moral, cómo es que la ética se había centrado en los seres humanos, y digo aquí por ya yo haciendo un poco más atrevida, pues recordemos que desde la ética, pues no era el ser humano, era el hombre, ¿no? El varón, desde desde algunas perspectivas filosóficas, pero yo aquí me atreví a colocar a la mujer también como ser humano, ¿no? Varón, mujer, etcétera. Ahora, en este círculo de la consideración moral, gracias a los zoocentrismos planteados por Regan y por Singer, pues podemos encontrar que podemos pensar en los animales o extender esta consideración moral hacia los animales, ya sea por su capacidad sintiente o por sus capacidades cognitivas. Después tenemos otro círculo donde podemos ubicar al biocentrismo, donde podemos, además de introducir en esta consideración a los animales sintientes o a los mamíferos o a los vertebrados, a los animales invertebrados, pero también a las plantas, ¿no? Entonces, eso desde una perspectiva o desde el biocentrismo. Después tenemos otro círculo de la consideración moral en donde yo ya no coloco solo a los animales sintientes o a los invertebrados, sino que coloco de manera muy específica a las plantas. Actualmente se están haciendo estudios donde se cuestiona si tenemos una menor responsabilidad moral respecto a estas, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos en que hay
tanta diversidad y no vemos de alguna manera tan fehaciente que también hay especies de plantas que están en riesgo de extinción, pero como parece ser que no nos afecta tanto o no lo hemos colocado totalmente sobre la mesa, pues pareciera que no hay, no nos centramos tanto en estas problemáticas de tipo moral respecto a las plantas, pero bueno, yo aquí se los dejo. Ahora, fuera de ese círculo de la consideración, pues también tenemos los factores abióticos y algunos ecocentrismos, pues están planteando que debemos de pensar también en esta inclusión del cuidado pues, del suelo, del agua, del aire, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no están de manera, ¿cómo les diré? Si no está limpio el aire, si no tenemos agua limpia, pues tampoco los organismos o los seres vivos en general podríamos sobrevivir. Entonces, pues bueno, esta es solamente una lámina para mostrar lo que se ha hecho en estas éticas ambientales. Ahora, esto como éticas ambientales que incluyen a las éticas animales, pero la bioética se ha colocado como una disciplina de frontera. Y como decía Potter, Van Rensselaer Potter, este bioquímico estadounidense, que en algún primer momento se pensó que él había acuñado el término bioética, hoy sabemos que no, que se debe a un filósofo y teólogo alemán llamado Fritz Jarr, en donde nos habla del famoso imperativo bioético, donde incluye no solamente el respeto que hay que tenerle a los animales, sino también a las plantas. Entonces, por allí pues tenemos a estos dos autores como referentes de la bioética. Ahora, ¿qué es lo que va a decir Potter? Principalmente me interesa mucho cómo define la bioética. La define como ese puente entre las ciencias de la vida y las humanidades. Se da cuenta que debido a todo este desarrollo tecnocientífico, pues nosotros estamos alterando, modificando y haciéndole pues cierto daño a la naturaleza. Por lo tanto, dice, necesitamos un campo disciplinar que nos ayude a unir pues todos los estudios que se están haciendo derivados de las ciencias de la vida y que están impactando al medio ambiente con las humanidades. Y entonces la bioética va a ser esta herramienta que nos ayude a pensar o a traer a colación a un cierto tipo de sabiduría que nos permita pensar en este cuidado y respeto a la naturaleza. Es decir, pensar también en términos éticos la forma como nos relacionamos con nuestro entorno natural. Ahora, después de esto que yo les acabo de mencionar, en este posgrado, este doctorado que hice en bioética, pensé en traer a colación un concepto muy importante en la ética antigua del filósofo griego Aristóteles. Aristóteles habla de la frónesis o de la prudencia. Recordemos que era una ética antropocéntrica, una ética centrada solamente en seres humanos y en hombres, ¿no? Aquí yo no voy a excusar a este filósofo de ninguna manera, pero solo quiero comentarles que retomo algunos de los elementos o algunos elementos muy específicos de la ética aristotélica que nos permite pensar los problemas medioambientales. Ahora, con esto, pues lo que yo he intentado es hacer un tipo de neoaristotelismo. Entonces, si tenemos una virtud intelectual que es la prudencia o la frónesis, recordemos también que en estos tiempos o en siglo IV antes de nuestra era, cuando se desarrolla toda la ética aristotélica, pues no tenían problemas ambientales como los tenemos hoy en día. Entonces, pensar en una ética hacia la naturaleza, una ética ambiental, pues era imposible en ese momento. Pero hoy sí tenemos que pensarlo derivado de todas las problemáticas que tenemos. Entonces, continuemos con esto. La gran pregunta sería, ¿podemos extender los límites de la frónesis aristotélica hacia el medio ambiente? Y bueno, yo pienso que sí, ¿no? Es lo que he estado haciendo. Ahora, la frónesis aristotélica pues es una virtud intelectual que nos ayuda a involucrar la relación que tenemos con el medio ambiente. Es decir, cómo podemos ser moderados, cómo podemos ser prudentes, cómo podría ser nuestra relación o nuestro vínculo con la naturaleza a partir de la moderación. Ahora, la frónesis aristotélica pues puede ser pues un recurso, puede ser vista como un tipo de ecofrónesis, si ustedes quieren, a lo mejor, ¿cómo se dice?
verlo como un tipo de coprudencia que extienda sus límites de consideración moral, pues ya no solamente a los seres humanos, sino hacia todas las formas de vida y sobre todo hacia el cuidado de los factores abióticos. Entonces, esta coprudencia la estoy pensando también como un tipo, como si fuese, o la estoy pensando en términos holísticos y también como un tipo de ecocentrismo, ¿no? Donde no solamente pensemos de manera muy particular en animales o ciertos animales o en un tipo de biocentrismo donde pensemos en todas las formas de vida y que excluya los factores abióticos, sino más bien a todo lo que conlleva la posibilidad de que se pueda dar la vida. Ahora bien, con este esquema quiero explicarles un poco de qué se trata, ¿no? Ahora, miren, volviendo un poco a la ética antigua y pensando en Aristóteles, recordemos que dividía el alma racional en dos partes, la parte irracional y la parte racional del alma. En la parte irracional tenemos, digamos, esta partecita que compartimos ciertas funciones vitales con las plantas. Aquí se podría hablar del alma nutritiva. De este lado, en la parte superior, pues tendríamos esas funciones vitales que compartimos con otros animales. Aquí se encontraría el alma sensitiva. Recuerden que el alma no es vista, al menos en este tiempo, desde una perspectiva cristiana. Recordemos que Aristóteles no podía ser cristiano. Aristóteles y todo su pensamiento se desarrolló en siglo IV antes de Cristo o antes de nuestra era. Entonces, si por allí esta idea del alma pues la tenemos muy ligada con el cristianismo, pues es también por un lado por la interpretación que Tomás de Aquino hace a la obra aristotélica. Pero aquí pues lo vamos a pensar en términos metafísicos, tal cual como el autor nos lo señaló en su obra. Entonces, aquí en esta parte irracional del alma, justo en la parte sensitiva o desiderativa, vamos a encontrar las virtudes morales. Ahorita les explico en qué consiste todo esto. En la parte racional, pues vamos a tener la parte científica y la parte deliberativa, donde se van a ubicar las virtudes intelectuales. Entonces, Aristóteles piensa que en la parte científica, pues se ubica algunas virtudes como es la sabiduría, el nous y la episteme, ¿no? O sea, por allí podríamos nosotros pensarlo, pero no me quiero centrar en esta parte. En cambio, en la parte deliberativa se encuentran otras dos virtudes que son muy importantes, la frónesis y la tecné. La frónesis, antes de eso, aquí en esta parte del alma, podríamos llamarle como la parte contingente. ¿Por qué? Porque la vida humana puede ser de una manera o de otra. Entonces, dado esto, comentándoles esto, es muy importante que veamos que la prudencia o la frónesis, pues se ubica en esta parte en la que no es la científica, donde parece ser desde esta perspectiva aristotélica que hay certeza. En ética, ojo, en ética ni en bioética tenemos certeza. Entonces, no quiere decir que porque yo intente ser ético desde cualquier posición filosófica, cualquier perspectiva filosófica, yo ya actúo según el imperativo categórico, según la ecofrónesis o la frónesis o lo que ustedes quieran. No quiere decir que pensando en que si yo actúo de acuerdo a esto, ya resolví los problemas. No es así. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte contingente del alma, donde la vida puede ser de una manera o de otra. Entonces, aquí la prudencia va a funcionar como ese capitán que gobierna la nave. ¿Cuál es la nave? Pues nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí se justifica muy bien la parte irracional. Y de allí que las virtudes morales se ubican en esta parte del alma, en la parte sensitiva o desiderativa. Pues lo que va a intentar hacer la frónesis es de alguna manera moderar nuestros deseos, ¿no? Guiar de alguna manera nuestros deseos y no quiere decir que no, pensando en el placer en general, que no tengamos placer. Aristóteles nunca está pensando esto, sino más bien que podamos conducir de manera moderada el placer, ¿no? Ni que nos sobre ni que nos falte. Ahora, bajo esta perspectiva muy general que les he dado, pues coloco a la ecofrónesis también en esta parte deliberativa del alma, que nos va a ayudar a elegir los medios adecuados en torno a un fin final.
En la ética aristotélica, este fin final es la eudaimonía o la vida buena. Sin embargo, pues también habría que darle contenido material a la idea de felicidad o de vida buena aristotélica. ¿Por qué? Porque la vida buena está centrada en la vida humana, ¿no? En cambio, cuando estoy hablando de cofrónesis, estoy pensando en un tipo de vida buena o de buen vivir, que implicaría el florecimiento de todas las formas de vida. Entonces, si yo tengo claro que ese fin final es el buen vivir, es decir, ese cuidado y respeto en torno a todas las formas de vida, a estos factores abióticos, al florecimiento de la vida en general, entonces, ahora sí, a través de la ecoprudencia de este capitán, voy a elegir los medios adecuados, es decir, las virtudes ambientales adecuadas, para alcanzar o lograr ese fin final que es el buen vivir. Entonces, desde allí creo y estoy convencida que nuestras decisiones pues son muy importantes y cobran relevancia pues ante todos estos problemas medioambientales que estamos viviendo, ¿no? Y además, como ustedes saben, y aquí también esto es importante, muchas veces le damos mucho mayor importancia a la definición aristotélica del ser humano cuando hablamos de zoon político como animal político o cuando hablamos de que el ser humano es un animal racional, como si solamente fuera lo racional. Pero ya en animal, en zoon, también aparece toda esta visión irracional, ¿no? Donde, como les decía, compartimos funciones nutritivas con las plantas, funciones o ciertas características sensitivas con otras formas de vida o con otros animales. Entonces, desde aquí no podemos olvidar para nada eso. Entonces, esta posición desde el ecofrónesis busca pues un tipo de sentipensar, donde reflexionemos o pensemos cuáles serían los medios adecuados para alcanzar el buen vivir a través, pues no solamente de la deliberación o de la reflexión como si fuéramos maquinitas, sino también a través desde el sentir, pero un sentir moderado, ¿no? Algo que no nos vuelque y nos haga radicales. Digo, bueno, esa es mi perspectiva, ¿eh? Puede ser muy cuestionable, porque esta perspectiva aristotélica pues busca la moderación. Entonces, eh, ¿en qué consistiría lo que les acabo de mencionar hace un momento como vida buena o buen vivir? En primer lugar, pues en estos tiempos de crisis ecológica, pues tendremos que preguntarnos en qué consiste, ¿no? Porque si no tenemos claro el fin, pues a dónde queremos ir. Es como, pensemos en nuestra vida muy particular o muy personal cuando decimos, pues yo quiero alcanzar una vida buena o la felicidad en términos generales, pero no tengo ni idea en qué consiste ese fin final y entonces me voy por aquí, por allá y ando en búsqueda, pero nunca le atino, nunca me acerco porque no tengo claro cuál es el fin. Entonces, dada esta circunstancia, pues podemos pensar que la vida buena o buen vivir pues debe considerar el cuidado y respeto al medio ambiente. Y esto aunque vivamos en México, vivamos en China, vivamos en la India, vivamos en África, vivamos en Estados Unidos, donde quiera. Como seres humanos o como animales que somos, necesitamos de un medio ambiente sano para poder vivir bien, para poder florecer, para poder sobrevivir. Ojo, estoy partiendo de un tipo de planteamiento bioético o una propuesta de ética ambiental que parte de un antropocentrismo moderado, apelando a este antropocentrismo epistémico. Cuando les comento, les digo que no podemos salir tampoco desde nuestra perspectiva como seres humanos. Entonces, desde allí ya hay como que un punto, ¿no? Un punto importante que estoy como planteando. Ahora, el buen vivir también puede integrar el florecimiento de todas las formas de vida o de las diversas formas de vida y su interrelación con los factores abióticos. Entonces, el florecimiento humano o pues sí, humano, ya no solamente es ese florecimiento en torno a cuáles son mis metas en la vida como ser humano, estudiar un doctorado, hacer lo que ustedes quieran. No, estamos hablando también de un tipo de florecimiento que tiene que ver con el desarrollo óptimo de la vida. De mi vida como ser humano, pero también de la vida de otras formas de vida o de otros organismos. Y además también tiene que ver con el equilibrio de estos factores abióticos que permitan pues esta vida, ¿no? O la vida en general.
Ahora bien, el buen vivir pues también se plantea a través de esta idea de los medios y fines, como les decía, o sea, ese fin, el fin final pues es el buen vivir. Sin embargo, ¿cuáles serían los medios? Tenemos también que el fin puede verse como la vida en plenitud, armonía con la naturaleza y el florecimiento de todas las formas de vida. Este es el fin al cual debemos nosotros apelar para o sea, eso es lo que debemos de tener claro para poder trazar las rutas de acción que me lleven a ese buen vivir, y lo cual implicaría, como les decía desde el inicio, el respeto y el cuidado al medio ambiente. Entonces, ¿cuáles serían esos medios? Digo, no es que sean ya los medios de manera con mayúsculas, no, recuerden que en ética no hay certezas, y desde allí esto simplemente es una propuesta. Entonces, pensaría yo en la frugalidad, en la sencillez, en la biofilia, entre otras virtudes ambientales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo claro este fin final, que es el buen vivir, pues yo voy a buscar la frugalidad como un tipo de coprudencia o de cofrónesis que me permita pues tomar decisiones en torno a cómo utilizo los recursos. Digo, no me gusta tocarlo así porque es cosificación, pero es al final el tipo de lenguaje que todavía se sigue manejando en ecología, en biología, ¿no? Pero es una forma de decidir cómo vamos a repartir o a usar de cierta manera, pues todos estos elementos naturales que nos permiten también sobrevivir como especie. La sencillez, esto es muy importante. Hoy ya no es, bueno, nos enseñan, digamos que nuestra formación eh, académica de diferentes carreras, que pues estudia o trabaja para que tengas dinero, para que tengas una casa, tengas un coche y tengas, o sea, acumules, ¿no? Hoy esta idea ante la crisis ecológica pues es un intento por modificarlo, ¿no? El filósofo español llamado Jorge Richman nos dice, hay que aprender a vivir con menos. Y la pregunta, ¿estamos dispuestos a vivir con menos? Y en este caso sería pensar, vivir, más bien, sería pensar menos es más actualmente. Y un tipo de biofilia o de amor por la vida. No un amor acá cardíaco de, ay, amo a mi perrito o amo a mis plantas. Vamos, esto va más allá de solamente un tipo de filia de este tipo. No, no significa que no sea importante, claro que es importante, pero que nuestras acciones sean como más profundas. Esa es la crítica que va a hacer el filósofo noruego Arne Næss cuando hace la diferencia entre ecología superficial y ecología profunda. No podemos quedarnos por encimita o a la periferia de las problemáticas ambientales, ni mucho menos a través de un tipo de amor a la naturaleza. Tiene que ir más allá y que nuestras acciones pues tengan mayor peso, ¿no? Para poder cambiar de alguna manera pues los vínculos o la relación que tenemos con el mundo natural. Ahora, ya tocando, tratando de haber explicado en qué consiste la ecofrónesis y el buen vivir, pues yo les presento la ecofrónesis como una propuesta pedagógica. No estoy pensando en la crítica que se le hace ya a la ética nicómaco o al propio Aristóteles respecto a quién va a ser el frónimos, es decir, quién va a ser el prudente. Evidentemente, pues en términos aristotélicos, pues tendría que ser en primer lugar, pues a lo mejor el padre de familia, los padres que van a enseñarle a los hijos cómo vivir bien, o sea, cómo a través de la habituación o de los hábitos, les va a enseñar las virtudes morales para alcanzar la vida buena, ¿no? En este caso, pues digamos que podríamos colocarlo o hacer una analogía respecto a la ecofrónesis y pensar que, bueno, evidentemente podrían ser los padres y enseñar a través de la habituación o de los hábitos a los niños pequeños, pues, virtudes ambientales para alcanzar ese buen vivir o ese florecimiento, ¿no? Lo cual no implica que ya los que estamos grandecitos, pues ya no podamos, habituarnos, ¿no? Digamos que ahí hay todo un dilema también ético, que ahorita no quiero como que entrar como mucho, pero quiero que lo vean, ¿no? Ahora, en términos políticos, pues también Aristóteles diría, bueno, es que nuestros gobernantes son los que nos tendrían que enseñar, pues, digamos, esas virtudes para alcanzar esa vida buena. Vamos, no, es muy cuestionable la vida política actual, no solo en nuestro país, sino en el mundo,
pero como les decía con la frase de Carlos Llano al inicio de esta pequeña charla, pues podemos apuntarle a la excelencia, ¿no? Aunque pues no alcancemos completamente la excelencia con mayúsculas, pero sí varias acciones que nos permitan llegar a ella, ¿no? O ir tomando las decisiones correctas y que nos ayuden de alguna manera a ir cambiando nuestra actitud o nuestra forma de ser en relación con la naturaleza. Ahora, desde ese punto, yo empecé a imaginarme o a pensar cómo podemos enseñar o cómo podemos hacer toda una práctica pedagógica, si ustedes quieren, o la enseñanza de las virtudes ambientales o de la ecofrónesis a nuestra sociedad. Y esto solamente como una propuesta. Ojo, no es la propuesta con mayúsculas, sino simplemente una pequeña propuesta dentro de todas las propuestas que ya hay en ética ambiental, ¿no? Y en ética animal. Aquí lo que yo intento a través de lo que he desarrollado como proyecto de divulgación es, bueno, se llama Bioética y Ambiente, pues he intentado hacer la difusión, digamos, de todos estos temas para vincularnos de una manera diferente con la naturaleza. Es difícil, yo lo sé, pero de alguna manera intento que a través de este proyecto de divulgación, pues no solamente se integre el mundo académico, sino que pueda llegar a todas las personas, que no tengan incluso la formación académica, pero que con un lenguaje sencillo puedan entender la importancia que tiene cuidar a nuestro entorno natural. Entonces, pues desde este proyecto de divulgación estamos haciendo eso. Sin embargo, me di cuenta que este primer sitio web pues no alcanzaba porque era muy informativo. Y entonces empecé a trabajar, digamos, también con un equipo detrás, o sea, algunas otras personas que me ayudan con todo esto, a pensar en un tipo de software que nos ayude a hacer estas redes o esta comunidad de bioética y ambiente para poder enseñar de algún modo, pues sí, como una especie de práctica pedagógica, enseñar las virtudes ambientales, en qué consiste la ecofrónesis, cómo tomar mejores decisiones, hacer una comunidad donde no estemos hablando solamente o siempre, digamos, los académicos, sino que también incluya los saberes de otras personas, como pueden ser activistas sociales o como pueden ser personas insertas en las comunidades o pueblos originarios, es más, hasta los empresarios, economistas, políticos. ¿Por qué? Porque necesitamos la voz de todos para hacer un cambio real respecto a nuestra relación que tenemos con la naturaleza. Por allí también en otras charlas me dicen, es que no tenemos tiempo. Claro, no tenemos tiempo. Por eso es importante traer a colación el discurso y lo que piensan otros sectores de la sociedad. Y más allá de eso, no solo lo que piensan, sino traer al debate a las personas que son las verdaderas tomadoras de decisiones. Yo, Jacqueline Alcázar, pude haber pensado en dejar de comer carne para evitar el sufrimiento animal y también por otras cuestiones éticas. Pero eso, desde mi perspectiva, no es suficiente. Necesitamos también traer digamos, al ruedo o al debate a estas personas o a estos tomadores de decisiones que de alguna manera pues podrían hacer algunos cambios desde arriba, ¿no? Desde toda esta estructura social y política que tenemos, al menos en nuestro país, y poco a poquito ir como que haciendo la red para que se vaya filtrando hacia otras partes del planeta o del mundo. Entonces, este nuevo software lo que va a intentar es que interactuemos entre todos nosotros. Vamos a tener diferentes actividades a través de seminarios permanentes de ética animal, ética ambiental, lo que he llamado café ecoliterario, donde también a través de la literatura, novelas, ensayos, la poesía o lo que llamamos ecopoesía, podamos sensibilizarnos y cambiar, como les decía, un intento de cambio respecto a nuestra actitud con la naturaleza, ¿no? Y entonces, esto pues también va a tener, o este nuevo software tiene un recurso muy bonito, muy interesante que yo he trabajado en otros cursos o en otros talleres, que es lo que llamo ecodiario. Un ecodiario con ejercicios dirigidos donde vamos a poder sensibilizarnos respecto a lo que hay a nuestro alrededor, porque estamos en una vida tan rápida que ya no me paro a contemplar
el árbol, ¿no? Siquiera que tengo en casa, o la planta, o mis animales de compañía, sino que a veces ya nada más lo hago como por pura, ahora sí que mecánicamente. Y lo que se intenta a través de este proyecto de divulgación es la sensibilidad, un intento por modificar nuestra relación con la naturaleza. Pero al mismo tiempo, ustedes van a poderse registrar, van a poder tener un sitio muy específico para que puedan desarrollar su ecodiario, que se va a poder compartir con todos sus miembros de la comunidad de bioética y ambiente, y también van a poder compartir sus publicaciones, ya sea un artículo, algo que hayan escrito, pero también a lo mejor un evento, ¿no? Subir el cartel y todo esto. Esto, digamos, para la divulgación y estos temas de interés que tienen que ver con bioética y ambiente, ética animal, ética ambiental, etcétera. Pero al mismo tiempo, ustedes van a poder elegir 3 virtudes y ambientales que tengan que ver con ese evento que van a tener o con esa publicación que escribieron. Y al final, lo que va a hacer este nuevo software es, de alguna manera, es tratar de em, no quiero utilizar como tal el verbo medir, pero evaluar, mejor dicho, cuáles son las virtudes ambientales que más se manejan dentro de la comunidad de bioética y ambiente. Esto con la finalidad de después construir nuevos seminarios, nuevos cursos que tengan pues esta relación importante con la naturaleza y podamos a través pues de nuestras prácticas o de nuestras actividades hacer un cambio real. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo desde las éticas animales o desde las éticas ambientales de solo quedarnos en la teoría. Y entonces en la praxis pues parece que no pasa nada, ¿no? A menos de que no sea un activista social. Pero muchas veces, pues, hay como una ruptura, ¿no? Parece ser que los activistas sociales muchas veces están por un lado, los filósofos humanistas que tocan estos temas por otro, o algunos están como en las dos partes, pero al final lo que yo intento con todo esto, por medio de este recurso que es la ecofrónesis, o todo este proyecto de divulgación basado en ella, es hacer una comunidad de bioética y ambiente de los que estamos preocupados por estos temas, ¿no? Y que a través de prácticas un tanto diferentes podamos sensibilizarnos para poder cambiar la relación que tenemos con nuestro entorno natural. Ojo, esto solamente es un recurso, es un medio para alcanzar ese fin final que llamo buen vivir o ese florecimiento. No sé si se logra, o sea, ahí sí yo no podría decirles que se va a lograr, no sé, sería muy bonito, pero bueno, o sea, eso ya está así como que no es el punto, ¿no? El de decir, lo vamos a lograr en el 2030. No, pero por lo menos hacer una comunidad con todas las personas que estamos preocupadas y ocupadas en estos temas y poder a través de nuestras compartidas o de este diálogo común entre todos a nivel social, poder hacer cambios que sean más notorios, cambios que nos permitan pues ya no pienso en sobrevivir, ¿no? Sino cambios que nos permitan vincularnos de manera respetuosa con la naturaleza. Y bueno, finalmente, y quiero cerrar con algunas conclusiones, creo que es muy importante detenernos. Y detenernos implica, o desde mi perspectiva, el buen vivir no puede ser rápido, 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 sino tenemos que tener ese espacio también de contemplación, de una vida más tranquila. Vamos, yo sé que es difícil pensar en que pues, en esto porque pues estamos todos tan ocupados porque necesitamos comer y es comer, tener un trabajo y luego no tenemos tiempo para detenernos, pero hacer un pequeño espacio en nuestra propia vida para poder hacerlo, poder vivir con un poquito de más calma, y esto para podernos preguntar, ¿qué tipo de persona quiero ser en relación con mi entorno natural o con la naturaleza? Y si yo me pregunto eso, pues quizá por allí me surjan ciertas ideas, ciertas rutas de acción, ciertas actividades que me permitan pues vincularme de un modo diferente con la naturaleza. Y quizá por allí pues tengamos pues un resultado mucho más ético o un resultado ético o de alguna manera podamos pues alcanzar de alguna manera un vínculo un poco más genuino con la naturaleza.
Y bueno, yo con esto cierro y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Sin duda, o sea, muy interesante el tema y también cómo se armó la página al respecto. Hay muchas preguntas. Voy a empezar como fueron preguntando. Este, un compañero del Sabueso de Platón pregunta, ¿podrías contarnos un poco de lo que hace el proyecto Bioética y Ambiente? ¿Cómo nació y cuáles han sido los retos que enfrentan? Y esperemos coincidir en futuros eventos, dice. Ay, muchísimas gracias. Sí, miren, eh, este proyecto de divulgación nació cuando yo estaba en el segundo año del doctorado. Al yo realizar este proyecto sobre la ecofrónesis, al estar en un posgrado en el que pues no es de filosofía, sino es en bioética, pues se me planteó que tenía que yo hacer el análisis de un problema, de un caso muy particular. Entonces empecé a analizar el Tren Maya, ¿no? A la luz de la ecofrónesis o de la ecoprudencia. Esto me llevó a pensar en que es importante no solamente tomar en cuenta los aspectos éticos o filosóficos sobre los problemas ambientales, sino también económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera. Y de ahí fue cuando empecé con una ruptura emocional muy fuerte, porque yo decía, bueno, pues qué bonita tesis, ¿no? O sea, está, qué bonito, o sea, todo el mundo, pues sí, ¿no? La ecofrónesis, pero ya al punto de, a ver, ¿y lo real? ¿No? En la vida allá afuera, o sea, ¿realmente se puede ser ecoprudente? O sea, ya yendo a estos 5 estados por donde va a pasar el Tren Maya, y estuve en un congreso, en el Congreso Nacional del Tren Maya en Mérida en 2021, y cuando yo llegué allí, llegué con un prejuicio, ¿no? Un prejuicio muy grande de, bueno, aquí están los malotes, ¿no? Los políticos, los empresarios. Pero cuando yo llego allí me doy cuenta que estaba muy equivocada. De lo que me di cuenta es que no sabían qué era la bioética, no sabían qué era la frónesis y no tenían en cuenta todos estos elementos. Yo sé que los intereses o los objetivos de muchos de estos proyectos o megaproyectos pues tienen fines completamente distintos a lo que yo llamo buen vivir. O sea, los fines tienen que ver con el desarrollo económico, el incremento de la riqueza de una región, el bienestar social, pero estamos hablando de un bienestar solo humano. Y entonces yo pensé en poder cambiar esos fines y, bueno, no cambiar, modificarlos, donde pensemos en el buen vivir como fin final y pensar cuáles son los medios para alcanzarlo. Quizá no sea como en el caso de este megaproyecto, tenga que ser el tren como el medio para alcanzar pues el incremento de la región, el incremento de la riqueza de la región y el bienestar social, sino más bien pensar en que podría haber otro tipo de economías que permitan alcanzar el buen vivir para que finalmente, pues sí, los pueblos, la comunidad o las comunidades de esta región, pues puedan vivir bien, ¿no? Porque también esto es importante. Entonces, esto se los comento porque de allí resultó este proyecto de divulgación. Empecé a pensar cómo llevar la ética ambiental, la ética animal, la bioética en términos así que tiene que ver solo con crisis climática, bueno, crisis ecológica o cuestiones ambientales, porque la bioética también puede ser muy amplia, ¿no? También tiene otros aspectos que toca otros temas, pero yo me centro en ello. Entonces de allí dije, bueno, podemos hacer un proyecto de divulgación que sus fines, pues sí, sean ambiciosos, pensando en este buen vivir, en el florecimiento, etcétera. Esos son como los objetivos generales, pero a través de la divulgación de la bioética. Una divulgación sencilla para que si yo voy en el metro, yo Jacqueline, y pues no, yo solamente, pues voy en la prepa, ¿no? No tengo todos estos conocimientos ni de ecología, ni de biología, ni de bioética, no sé ni qué es eso, pero de repente yo me encuentro una red social que dice bioética y ambiente, por alguna razón me llegó pues a mi Facebook, y entonces yo checo y digo, ay, qué interesante, hay que cuidar al medio ambiente, porque hoy en día incluso los niños, las niñas, están teniendo una educación también con base en estos temas, ¿no? Entonces desde allí ya es algo que a todos nos compete y que ya más o menos tenemos una intuición de que hay que cuidar a la naturaleza. Entonces desde allí nació este proyecto y lo que hemos ido es nada más irlo pues desarrollando, mejorándolo de alguna manera, pero también haciendo análisis de lo que se requiere a nivel social,
Vamos, ¿en qué consiste? Pues tenemos algunas, digamos, tenemos varias partes del propio proyecto. Tenemos tertulias bioéticas cada mes, donde invitamos a algún ponente, no solo académico, como les decía, puede ser un activista social, puede ser cualquier persona, no importa su formación, pero que tenga un tema vinculado a la naturaleza. Y viene, charla, nos platica cuál ha sido su experiencia de vida en relación con esto, los estudios que ha tenido, y así todos los viernes, bueno, no, cada viernes el último viernes de cada mes, y platicamos sobre un tema. Empezamos con eso, ¿no? La tertulia bioética. Obviamente la difusión de pequeñas publicaciones de diferentes temas de ética ambiental, ética animal, etcétera, dentro de las redes sociales. También tenemos actualmente el seminario de poesía y filosofía en torno al buen vivir. El semestre pasado vimos mayas, específicamente. Este semestre vimos purépechas. El próximo vamos a tocar zapotecas, pero vamos a tener la segunda parte de purépechas, que justo ese seminario pues se saturó y tuvimos vínculos con personas que hablan purépecha o que son purépechas de Michoacán. Apenas este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en una comunidad que se llama Cherán, donde nos invitaron para hablar sobre estos temas, y que no fuera solamente un tema académico, ¿no? Sino que verdaderamente creáramos o construyéramos vínculos con las personas, con la comunidad. Y esto es real, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar discutiendo desde las lecturas y el buen vivir de los pueblos, pero pues es muy diferente cuando tú vas a la comunidad y tú ves realmente cómo se vincula esa comunidad con la naturaleza, que es muy diferente a cómo nos vinculamos nosotros acá en la ciudad. Entonces, pues hemos ido trabajando, digamos, estos seminarios que nos ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas y crear pues estos vínculos. Por otro lado, también tenemos, próximo año, pues ya vamos a abrir seminarios permanentes de ética animal, por un lado, ética ambiental por el otro, pero también vamos a tener el famoso café ecoliterario, como les decía hace un momento. Esto para sensibilizar a la población, para pues que seamos más. O sea, yo no busco, o no se busca, al menos en este proyecto, que seamos puros filósofos, ¿no? O sea, claro, está padre, ¿no? Pero no pienso que solo seamos nosotros los que podemos hacer algo, sino también algunas otras personas con otro tipo de formaciones, poetas, literatos, gente de la comunidad, de alguna comunidad de Oaxaca, de Chiapas, de donde ustedes quieran, que tenga esos vínculos o ese vínculo con la naturaleza. Entonces, así ha ido creciendo. Yo no les podría decir que esto sucedió desde 2020, que fue cuando empecé todo este proyecto de divulgación, sino que poco a poco hemos ido integrando más cositas respecto a lo que hemos ido observando a través de la práctica. Y bueno, los resultados realmente han sido asombrosos, y creo y estoy convencida que podemos, pues todavía, que podemos mejorar, que podemos ser mejores personas en relación con la naturaleza. Pero esto no puede partir solo de una persona o de un equipo, sino que tenemos que vincularnos y hacer comunidad con otras personas, y también con otras perspectivas, ¿no? Sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Entonces, no sé si, si respondí, pero por allí fue como que parte de la historia de cómo nació y cuáles son las cosas que, pues, que integran, ¿no? Y bueno, también actualmente estamos trabajando talleres de bioética y ambiente para niños y niñas, y esto también ha sido fabuloso, porque de alguna manera estamos pensando en involucrar a los chiquitos, a las chiquitas, ¿no? Pues, a ver, vamos a ver ahora de manera todavía más sencilla, cómo le enseño a una niña o a un niño a vincularse de una manera diferente con la naturaleza, y esto ha sido pues también un reto. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta también de Alejandra Álvarez, o sea, que dice, ¿puedes mencionar los resultados que han obtenido a través del proyecto de bioética y ambiente? Creo que ya la respondió, pero no sé si quiere agregar algo más, o sea, respecto a los resultados en específico. Bueno, pues los resultados ha sido una comunidad muy grande ya de bioética y ambiente. Los vínculos que estamos haciendo con otras universidades, como es este caso, ahorita aquí con ustedes, pero también con otras universidades de Latinoamérica. Este, mm,
el vínculo que hemos estado tejiendo y bordando con comunidades de pueblos originarios, esto también ha sido hermoso, hermoso, hermoso de verdad, porque son personas que están dispuestas a compartirnos parte de su vida, parte de sus conocimientos o de sus saberes respecto a cómo se vinculan con la naturaleza a través de sus lenguas. Estamos próximos también a empezar un curso de purépecha, vamos con este seminario, o sea, un montón de cosas maravillosas que nos permiten interrelacionarnos de manera más genuina con las comunidades para conocer esos vínculos que se tienen con la naturaleza, que pues no sé si lo logremos al 100%, o sea, también, o sea, no es que se vaya a cumplir así con mayúsculas, como les decía, pero hay un acercamiento. Y desde la parte de la ecopoesía también hemos tenido muchos resultados a través del ecodiario. Las personas se han sensibilizado muchísimo con este tema y con este recurso y creo que podemos seguirlo trabajando pues en los demás seminarios que vamos a tener sobre ética ambiental y ética animal y sobre todo en el software, ¿no? Que estamos trabajando. Es como una de las herramientas más importantes y esto, como les decía, o sea, con esta parte genuina de construir los vínculos y sobre todo para el cuidado y respeto a la naturaleza. Y bueno, también a su vez, pues estamos construyendo o desarrollando algunos cursos que se van a impartir. También sobre ética ambiental aplicada, ecofeminismos, política y economía ambiental, bioética ambiental para México, etcétera, ¿no? Temas que vayan más allá solo de hacer un análisis político o por un lado un análisis social por otro, un análisis filosófico por el otro, ¿no? No, sino más bien estos cursos que su centro sea así desde todas estas miradas, ¿no? Para que pueda ser un poco más sólida la perspectiva que tengamos y sobre todo para aquellos quienes lo tomen, para que en sus campos de acción, no sé, me imagino a alguien haciendo activismo social, ¿no? Tomando un curso de esto y que a lo mejor no tenía mucho conocimiento, imagínense lo que podría hacer, ¿no? Si ya está en el campo, en la práctica, ahora con ciertos conocimientos teóricos, pues qué importante, pero también al mismo tiempo, ¿no? Nosotros estamos desarrollando estos seminarios que no sean solo teóricos, como les decía, sino que también sean prácticos y por eso nuestro viaje a Cherán, Michoacán, para que se vea que el vínculo no solo a través de Zoom, no solo es a través de las lecturas, sino a través de la relación genuina con las personas, con la naturaleza. Cherán tiene una historia pues allí un tanto difícil, pero al mismo, por la defensa de sus bosques, pero nos llevaron al bosque, ¿no? Y tuvimos ese vínculo directo con el bosque. Entonces, desde ahí eso es lo que estamos buscando y que a través de cada seminario pues cerremos con una actividad como esta, pues yendo a esas comunidades, claro, si nos lo permiten, porque pues no en todas nos lo van a permitir, ¿no? Pero afortunadamente en Chile nos abrieron las puertas y esto fue pues sumamente importante para bioética y ambiente, ¿no? Poder seguir como ampliando los horizontes y aprender mucho de todos estos pueblos, o al menos de esta comunidad que nos dejó pues bastante. O sea, nosotros ya no vamos con la idea de, ay, yo te voy a enseñar. No, o sea, al final ellos son los que nos enseñan. Al final en los seminarios, pues son las personas que los conforman, los que nos están enseñando. Entonces, otra de las posturas que tenemos en bioética y ambiente es una relación horizontal, no de verticalidad, ¿no? Esa horizontalidad donde pues yo aporto lo que yo sé, pero ustedes también aportan lo que ustedes saben. Y así pues hemos logrado pues una comunidad pues un poco más sana y que pues también busque este florecimiento pues no solo humano, sino también con la naturaleza. Muchas gracias, doctora. Ahora voy a leer la pregunta de Eduardo Hernández, que dice, ¿cuál puede ser el punto de encuentro entre la ética animal y la ética ambiental? Por ejemplo, en el caso de los animales ferales que resultan invasores a algunos ecosistemas, ¿qué se puede hacer si algunas éticas animales se contraponen a no matarlos y tampoco a coaccionar su libertad? ¿Cómo podemos preservar tanto los ecosistemas como a estos animales? Bueno, pues ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? Que hay dentro de estas perspectivas, tanto de ética animal como de ética ambiental. Pero también yo creo que aquí hay que poner mucha atención al lenguaje que utilizamos. Hablamos de especies invasoras. Es real.
O sea, yo preguntaría, ¿es real que son invasoras o nosotros les hemos puesto ese nombre y también hemos provocado que ciertas especies salgan de su hábitat natural y se inserten en otro, ya sea por nuestras actividades o por nuestra irresponsabilidad? Entonces, ese es un punto, ¿eh? Yo no estoy dando la respuesta. Es así como que algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, ese es como el conflicto que ha habido entre estas dos éticas. Yo francamente no creo que sea tan posible pensar un problema eh, como si solo una ética la pudiera responder, sino que sí necesitamos partir de diferentes posicionamientos. Y como les decía, en ética no hay certezas. Entonces, si yo tengo un caso muy específico que puedo a lo mejor reflexionarlo y me es mucho más convincente o me puede ayudar más una ética animal, pues claro, voy a recurrir a esa forma para tomar decisiones. Como les decía, el caso del oso polar que se encuentra en riesgo, el osesno, pues bueno, allí estoy tomando en cuenta un tipo de decisión que parte de la ética ambiental, porque la especie, no estoy hablando de ese ocesno X, ¿no? De ese ocesno Winnie Pooh, estoy hablando de la especie oso polar, ¿no? Que es la que me interesa porque está en peligro de extinción. En cambio, si estoy hablando de un antílope que está en riesgo porque un león, una leona se lo quiere comer, pues bueno, allí desde también una ética ambiental, pues no es tan importante porque la especie no está en riesgo o en peligro de extinción, ¿no? Además, la capacidad reproductiva de estos animales es mucho mayor, etcétera. Entonces, parece que allí no hay mayor problema. Pero, ¿qué pasa cuando nos centramos en los problemas muy específicos con nuestros animales de compañía, ¿no? Los perros que se encuentran en la calle, los gatos o perros gatos y todo esto que están siendo maltratados, sí, algunos animales que se trafica, bueno, que se trafica con ellos de manera muy particular, pues entonces ahí tengo que recurrir a un posicionamiento de ética animal para tratar de resolver o al menos de pensar o tomar una decisión respecto a qué hago en esos casos concretos, ¿no? Y ahí ya no hablo de la especie, estoy hablando de ese animal en particular. Entonces, desde allí me parece que no podemos tener como al 100% la respuesta, sino que hay que tomar en cuenta o un tipo de ética ambiental o un tipo de ética animal. Entonces, pues más allá de dar la respuesta, pues es esto, ¿no? O sea, en ética no hay certezas, ni mucho menos en bioética, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Ahora, hay dos preguntas muy técnicas de Edgar de la Torre. Él pregunta, ¿podrías volver a mencionar cuál es la diferencia entre el zoocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo con algunos ejemplos? Con esto Por la termino. ejemplo, Eh, hay una división en este tipo de éticas que se están utilizando para pensar los problemas ambientales. Por un lado, tenemos las éticas antropocéntricas y las éticas no antropocéntricas. Las antropocéntricas es recurrir a algún filósofo o alguna postura ética, como puede ser Aristóteles, que fue lo que yo hice, podemos recurrir a Kant, podemos recurrir al utilitarismo, etcétera, pero modificando algunas cosas, algunos conceptos para poderlos colocar o traer a la discusión sobre la crisis ecológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, perdón, del otro lado, en éticas no antropocéntricas, o sea, que no se centran solo en seres humanos, surgen los zoocentrismos, los biocentrismos y los ecocentrismos. Entonces, los zoocentrismos, ya como lo dice su nombre, bueno, que tiene que ver con animal, pues se enfoca a estos dilemas éticos que encontramos con animales. Y hay varias posturas, va a depender del filósofo, ¿no? Que a colación. Yo simplemente les estoy poniendo dos ejemplos que son los principales o los primeros, de los primeros filósofos que tocaron estos temas, que es Peter Singer y Tom Regan. Singer nos va a decir, hay que considerar éticamente a los animales por su capacidad sintiente, porque tienen un sistema nervioso central, porque tienen la capacidad de sentir dolor y placer. Entonces, dentro de esta consideración, ya se excluyen los invertebrados, porque no tengo plena seguridad, para empezar, del sistema nervioso, de que tienen esta capacidad sintiente. Hoy con los estudios científicos podemos ya pensar de otro modo algunas especies, ¿no? Sin embargo, pues digamos que en estos comienzos del zoocentrismo se centraba solo en estos animales. En el caso de Tom Regan, pues dice, bueno, de acuerdo a sus capacidades cognitivas, bueno, entre más desarrollado tenga un cerebro, etcétera.
Pero pues esto en comparación con quién, pues con el ser humano, ¿no? Y entonces por eso pues le voy a dar mayor consideración en esta escala comparativa, pues quizá a los primates, ¿no? Entonces, desde allí pues nace, digamos, como esta forma de considerar éticamente a los animales. Recuerden que en ética, pues no existía la ética ambiental, ni mucho menos la ética animal. O sea, todo se centraba en el ser humano. Entonces, eso es lo que podría yo decirles, ¿no? El zoocentrismo se centra en dilemas que tienen que ver con animales. El biocentrismo ya no solamente animales, sino que también puede tocar a todos aquellos organismos que tienen un genoma o una vida. Por eso, biocentrismo, ¿no? Entonces, ya podemos meter incluso a las plantas, podemos pensar en los invertebrados o animales invertebrados. Entonces, aquí pues serían la mayoría de los organismos. En un ecocentrismo, pues ya no solamente, digamos que sería como un tipo de biocentrismo, es decir, a todas las formas de vida, pero además se considera la interrelación que hay entre los organismos, porque no es solo que yo defienda la vida de una especie, sino que también tengo que ver la interrelación que hay entre las especies. Pensemos en un bosque y en un árbol de ese bosque. En ese árbol, en el tronco, pues hay varias especies de insectos y además también de aves que en ese árbol pues forman un ecosistema. Hay una interacción entre los unos y los otros porque puede ser que se estén alimentando, se estén resguardando de ese mismo árbol o con ese árbol, ¿sí? Entonces ahí hay una interacción que es importante porque si se pierde el equilibrio, si se talan esos árboles, pues hacia dónde van a parar pues todos estos organismos y entonces aquí hay un desequilibrio. Pero no solo eso, necesitamos de ese suelo o del suelo que esté sano para que este árbol pueda desarrollarse de manera óptima. Y además necesitamos de un aire limpio para que también pues crezcan o florezcan estos organismos de manera óptima. Necesita agua y agua pues limpia, ¿no? Y entonces esto nos pone a pensar pues en todas nuestras acciones, todo lo que hemos hecho al ambiente y que está dañando o alterando este florecimiento o este desarrollo óptimo de las capacidades biológicas de todos estos organismos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cómo va como en escalas de animales en primer lugar por ciertas características específicamente, luego cómo se incluyen a todas las formas de vida y luego la interacción que hay de entre esos organismos y con los factores abióticos. Entonces, esa es la diferencia. De manera muy general, ¿eh? Porque también tendremos que ver cada filósofo, ¿no? Cada filósofo de ética ambiental, cada filósofo de ética animal que va a pulir sus argumentos de por qué y qué vamos a tomar en cuenta para considerar a los animales o a otras formas de vida, ¿no? Entonces, vamos, es nada más de manera muy rápida lo que les estoy comentando. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos con la pregunta de Lorenzo Gallardo. Ya solo quedan dos más. También ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo se define el antropocentrismo moral y el antropocentrismo epistémico? Bueno, como yo les decía, el antropocentrismo moral se trata de ampliar el círculo de la consideración, ¿no? Ya no solamente tomar en cuenta los intereses humanos, sino también tomar en cuenta los intereses de los animales y de otras formas de vida, ¿no? Entonces, ya la moral o estos temas éticos ya no nos compete solo a humanos, sino también a otras formas de vida. El antropocentrismo epistémico, pues es esa, digamos que es esa forma en la que el ser humano, desde sus propios planteamientos, ya sea que pueda ampliar el círculo de la consideración moral o no. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los argumentos a favor o en contra de este cuidado y respeto a la naturaleza siguen siendo humanos. Sí, o sea, somos conscientes que nosotros hemos cosificado, instrumentalizado a la naturaleza, pero al mismo tiempo, así como la hemos dañado, también somos responsables y nos damos cuenta que hay que hacer algo. O sea, no puedo volcarme solo por la consideración moral de otras formas de vida. ¿Por qué? Porque sigo siendo humano, porque el discurso sigue saliendo de mí como ser humano, a favor o en contra, pero sigue saliendo de mí. Entonces, de ese antropocentrismo no nos vamos a salvar por más que queramos, no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que seguimos haciendo ética ambiental, ética animal, ¿no? Pero de lo que se trata más bien es de, no es negar
nuestra naturaleza, por decirlo de alguna manera, como seres humanos, sino más bien de ampliar ese círculo de la consideración moral, donde ya no solamente pensemos en los intereses humanos, sino también en los intereses de otras formas de vida. Muchas gracias, doctora. Y ya por último, Aarón Obregón pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto que se ha enfrentado a la hora de construir un grupo de divulgación y cómo han resuelto estos retos? Pues, híjole, pues yo creo que ese tipo de, a lo mejor, dificultades que pueden ocurrir al centro de un equipo, pues aparecen todos los equipos, o sea, sean de bioética o no, sean de divulgación o no, o sea, en todos los lados es difícil. Pero yo creo que desde esto que les comentaba de la horizontalidad, en la que compartamos e intercambiemos saberes, desde allí cambia todo, ¿no? O sea, no es de que llega la dictadora y, a ver, tú haces esto, no, pues no, ¿no? O sea, creo que desde allí creo que hay como una forma diferente, ¿no? Para vincularnos y sobre todo, yo para elegir un equipo, un buen equipo, pienso mucho en sus cualidades, en sus capacidades, que también pienso en el carácter que tiene esta persona, ¿no? Y no hablo de que si es explosivo, no, eso no es carácter, ¿no? Estoy pensando en términos aristotélicos, ¿no? Pienso en sus hábitos, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos? Ah, pues es que son personas responsables, ¿no? Para empezar, ¿no? Y entonces desde ahí, no porque sea mi amigo del alma, pero yo sé que pues es un chelero y que no va a venir porque se lo va a pasar en la chela. No, no. O sea, busco gente que tenga ciertas virtudes muy específicas, adecuadas a su carácter y también adecuadas al proyecto de divulgación, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que ahorita dirigen el Seminario de Ética Animal, pues son veterinarios, por ejemplo, ¿no? Tienen mayor conocimiento en términos científicos sobre animales. Los de ética ambiental, pues son filósofos, pero pues estamos allí interactuando también entre biólogos, ecólogos, ¿no? Igual pasa con los niños, o sea, estamos tomando en cuenta que haya por allí como cierta formación pedagógica para que pues también sepamos cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a los niños, cómo hacer que digamos que los temas pues tengan una incidencia importante en la comunidad. Entonces, son varios puntos que a nivel, pues ahora sí que de grupos o de equipo, pues sí se tiene que pensar, ¿no? Que no solo es, ay, pues sí, me sé muy bien a Aristóteles y ya, ¿no? Pues eso no es suficiente. Sí hay que tomar como en cuenta o prepararnos de manera individual para poder formar o saber hacer equipos, ¿no? Y bueno, con otro tipo de incentivos. O sea, yo no pienso en incentivos como de, pues, ay, te apapacho y te digo que te quiero mucho, o cositas así, sino me parece que una de las cosas a nivel social, digo, es muy personal, es que la mayoría, de cierta manera, queremos reconocimiento. Y no para que nos cuelguen la estrellita acá en la frente, sino todos tenemos muchas habilidades, pero a veces no nos las reconocen o nada más nos ven como capital humano, ¿no? Para desarrollar ciertas actividades. Pero cuando entras a un equipo donde no solamente pues no se trata de verte como capital natural, sino como ser humano, con base en tus habilidades, creatividad, pues se vuelve una cosa maravillosa. Entonces, pues bueno, miren, tampoco tengo así como que la super respuesta para eso, porque es muy difícil, pero pues poco a poco también he ido mm, observando, sobre todo observando a las personas que podrían ser parte, pues, del equipo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente y gracias a ellas, o sea, Bioética y Ambiente no sería lo que es sin ellas. Muchas gracias, doctora. Me parece que ya no hay más preguntas dentro del chat de la transmisión. Mm, sí, efectivamente. Bueno, a reserva de lo que desee agregar, así como una especie de postre, ¿no? De todo lo que mencionó. Esto fue la primera semana de Conciencia Animal. Bueno, más bien, esta fue la conferencia dentro del marco de la primera semana de la Conciencia Animal. Mañana tenemos más actividades. Igual, muchas gracias por su presentación, por compartir su experiencia, su análisis.
Qué bueno que quedó grabado para que podamos tener referencia a los futuros grupos de divulgación y los que ya están en camino, este, de hacerse. No sé si Hugo quisiera agregar algo más dentro de este cierre. Pues en realidad solamente agradecer su participación y su disposición. También recuerdo que en su presentación allá en Guanajuato me quedaron como ciertas dudas que, que por motivos de tiempo en esa ocasión ya no se pudieron responder por todas las participaciones que hubo, pero muchas de las cosas que quería preguntar o las dudas que me fueron surgiendo pues ya de manera personal pues se fueron respondiendo en este día. Entonces pues nada, solo agradecer en nombre del grupo de divulgación filosófica, el Sabueso de Platón, su participación y pues como lo escribimos ahí en el comentario, esperamos seguir coincidiendo en futuros proyectos y pues en la vida en general. Sí, muchísimas gracias. Yo toda dispuesta, ¿eh? A mí me encanta hacer redes por donde quiera y podernos vincular aquí, allá y sobre todo hacer una comunidad eh, que sepa compartir, ¿no? Que podamos compartir nuestros saberes, nuestras experiencias, porque creo que con esto podemos hacer una sociedad completamente distinta, ¿no? No, no apelo a este tipo de sociedad o de grupos donde hay como intereses tan personales que luego caen en las envidias y estas cosas, ¿no? Sino más bien en estos grupos abiertos, ¿no? Abiertos para poder compartir, ¿no? Y que ustedes también en algún momento pues vengan a Bioética y Ambiente y pues quieran compartir algo de lo que también ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, pues también la plataforma y el espacio de Bioética y Ambiente está completamente abierto para todas, todos, todes, desde pues ahora sí que todos los que nos están escuchando, ya cuando salga oficialmente, espero que ya en unos días salga el nuevo software, pues ya se los compartiré y pues hacer de manera pues masiva todo esto y que en algún momento si hay algún recurso que les interesa o algo así, pues que tengan toda la confianza de preguntarnos, ¿no? Cómo lo hicimos o cómo pueden incluso ustedes adecuar algunas cosas. O sea, nosotros estamos abiertos. Aquí no es de, ay, no, esto aquí lo escondo. No, no. Si no, no, pues, ¿cuál sería el concepto de comunidad? O sea, allí no habría comunidad. Entonces, el chiste es hacer una comunidad equitativa, una comunidad libre, una comunidad pues compartida, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias. A usted, doctora, no sé si ya se cortó la transmisión.